Hoy vamos a meternos con una idea que podría cambiar la forma en que vemos nuestras luchas espirituales. ¿Qué pasaría si les dijera que ese enemigo que creemos conocer tan bien, la carne, no es solo lo que parece? Hoy nos vamos a basar en una fuente que nos revela un adversario con dos caras, pero muy distintas. Y una de ellas, la verdad, puede que nos deje pensando. A ver, ¿no es una frustración que todos conocemos? Uno pone todo el empeño del mundo en hacer lo correcto, en ser una mejor persona, y de alguna manera, ¡puf!, terminamos cayendo en los mismos patrones de siempre. Es una lucha que, de verdad, muchos compartimos. Pues la fuente que vamos a explorar hoy nos da una perspectiva bastante inesperada sobre por qué sucede esto. Bien, para entender por qué fallamos, tenemos que mirar a nuestro supuesto enemigo mucho más de cerca. Así que vamos a desglosar este concepto de la carne y a descubrir una dualidad que, créanme, es la clave de todo este análisis. Normalmente, cuando oímos hablar de la carne en un contexto espiritual, la mente se nos va directo a eso, ¿no? A los pecados del cuerpo, los vicios, las pasiones desordenadas, en fin, todo aquello que consideramos malo, moralmente incorrecto. Esta es, digamos, la cara del enemigo que todos reconocemos y contra la que luchamos abiertamente. Pero es justo aquí donde la cosa se pone interesante. La fuente nos advierte que si solo nos quedamos con esa parte, estamos viendo apenas la punta del iceberg, porque debajo de la superficie se esconde la otra mitad del problema, una cara mucho más sutil y precisamente por eso mucho más peligrosa. Y aquí está la distinción clave. Por un lado tenemos la carne mala, o sea, los pecados obvios del cuerpo. Pero del otro lado, la fuente nos presenta lo que llama la carne buena, las obras del alma. Piensen en esto, la bondad, la disciplina, la nobleza, pero todo esto con un origen muy problemático. Nuestro propio esfuerzo, nuestro yo autosuficiente. Ahora sí, vamos a explorar esta idea que parece ir contra toda lógica. ¿Cómo es posible que hacer el bien, algo que a todas luces parece correcto, sea en realidad parte del problema? Ojo, que esta no es una idea nueva. El apóstol Pablo ya la trató hace siglos con los cristianos de Galacia. Ellos empezaron su camino espiritual dependiendo de Dios, pero cayeron en una trampa muy sutil, la misma trampa de la que nos advierte la fuente que estamos analizando hoy. El proceso fue simple, pero peligrosísimo. Empezaron bien, dependiendo del Espíritu de Dios, pero luego intentaron mejorar o perfeccionar esa obra con su propia fuerza, ¿saben? Con sus propias reglas y su propia justicia. Y ese fue el error fatal. Intentaron completar con esfuerzo humano lo que solo puede sostenerse por la gracia divina. Entonces, el punto crucial aquí es el origen, no la apariencia. Según la fuente, una acción que parece buena, digamos la bondad o la paciencia, si nace de nuestra autosuficiencia y busca la autoglorificación, sigue siendo una obra de la carne. Y aquí, cuando decimos espíritu, nos referimos a la presencia y el poder de Dios actuando en una persona. La conclusión es tajante. La carne, ya sea en su versión buena o mala, siempre viene del yo. Ahora, pasemos a ver por qué esta bondad que viene de nosotros mismos es tan problemática. Porque no es un error sin importancia. Según la fuente, tiene consecuencias espirituales muy serias. ¿Y cómo se ven estas obras en la vida real? Bueno, están centradas en el yo, mis planes, mi sabiduría, mi fuerza. Operan desde la autoconfianza, sin sentir una necesidad real de consultar a Dios o depender de Él. Un ejemplo podría ser, organizar un evento de caridad a la perfección, pero que en el fondo el sentimiento sea de orgullo por la propia capacidad de gestión y no por el servicio. Al final del día, la gloria y el crédito son para uno mismo. Para describir el peligro, la fuente usa una metáfora potentísima. Dice que la carne, en su totalidad, es el taller de Satanás. Es su base de operaciones. Y esto nos revela una estrategia, muy astuta. Según la fuente, al adversario no le importa que luchemos contra nuestros pecados malos, siempre y cuando conservemos nuestra bondad propia. ¿Y por qué? Porque esa autosuficiencia es una puerta de entrada, una cabeza de puente que deja el camino libre para que la derrota espiritual vuelva a aparecer. Muy bien. Ahora, pongamos las dos fuerzas una al lado de la otra. Porque la diferencia entre una obra que viene del yo y una que viene del espíritu es abismal. La diferencia es radical, de verdad. Las obras del yo se sienten como un esfuerzo constante. Confían en nuestra propia habilidad, se impacientan, buscan el reconocimiento. En cambio, las obras del espíritu fluyen desde la dependencia, nacen de la humildad, de la paciencia para esperar en Dios, y al final, toda la gloria es para Él. Son dos maneras de vivir completamente opuestas.
Y esto nos lleva a una pregunta que es clave para reflexionar, ¿no? ¿Cuántas veces empezamos algo dependiendo de Dios solo para que, sutilmente, nuestro yo tome el control y termine llevándose el crédito? Es una transición peligrosamente fácil de hacer. Entonces, ¿cuál es la solución que propone la fuente? Ojo, no se trata de esforzarse más, sino de un cambio de paradigma total. La solución que nos presenta la fuente es radical. No se trata de podar las ramas malas mientras cultivamos las buenas. Se trata de reconocer que todo el árbol, con sus frutos buenos y malos, tiene la misma raíz, el yo. Así que la solución no es mejorar la carne, sino rendirla por completo y aprender a vivir dependiendo del espíritu. Y con esto, volvemos a la pregunta del principio. ¿Por qué fracasan nuestros mejores esfuerzos? Según este análisis, casi siempre es porque intentamos mantener una victoria espiritual con nuestra propia fuerza. Sustituimos la dependencia del espíritu por la autosuficiencia del yo, y al hacerlo, sin darnos cuenta, preparamos el terreno para nuestra próxima caída. Y cerramos con la frase más desafiante de toda la fuente. Es una idea que nos obliga a examinar no solo nuestros fracasos, sino también nuestros aparentes éxitos, y nos deja con una pregunta fundamental. ¿Quién está realmente al mando en nuestra vida? ¿Nuestro yo autosuficiente o el Espíritu de Dios?